Hola estimados, tengan buenas tardes. Les pido disculpas por no haber tenido hoy sesión síncrona. Comenté que mis hijos están enfermos y tuve que cuidar de uno de ellos básicamente durante la madrugada. Entonces estaba cansado por la mañana. De igual manera, les envío este video corto para que por favor vean el día de hoy y así poder asistir a la clase de mañana, ¿no? Si no, no van a poder entender bien lo de mañana. ¿De acuerdo? Entonces, muchas gracias de antemano. Um, Antes de continuar, recuerden que tienen tarea, ¿no?, para este fin de semana y también hay un examencito, el examen número 2. ¿Ok? Enfóquense en su tarea para tal fin. Y recuerden además que les liberé la información para sus exposiciones en video, para su video educativo. ¿De acuerdo? Cualquier cosa, por favor, me avisen. Y pues ahora sí, si quieren iniciamos con esto. Espero sea un video corto para no aburrirlos tanto. Y es sobre una introducción a la modulación FM o modulación de frecuencia. Entonces, hemos ya discutido la modulación de amplitud, ¿de acuerdo? Y además algunos otros temas importantes, por ejemplo, la multiplexación de frecuencias o en base a nuestros conocimientos de modulación de amplitud. Eh, Básicamente teníamos una señal moduladora, la señal que contiene nuestra información, y esta se utilizó para variar la amplitud de una portadora senoidal, ¿no? Entonces es una forma de ver eh, la modulación de amplitud, una señal moduladora que se utiliza para variar la amplitud de una portadora senoidal. Y en verdad que puede ser también una portadora de pulsos, ¿no? Pero eso lo veremos en el tercer parcial. Eh, Otra cosa o una forma diferente de plantear esto es que eh, esta técnica de modulación de amplitud, ¿verdad?, lo podemos ver como una técnica para transportar información sobre una onda portadora, ¿de acuerdo? Es equivalente. Ahora veremos modulación de frecuencia o frecuencia modulada. Eh, bueno, hay unas cosas que por experiencia, digamos, como usuarios de radio AM o FM, podemos decir. Y una de las cosas han notado es que la radio FM se escucha mejor para nuestros oídos, se escucha mejor, lo han notado, ¿verdad? Bueno, pues hablaremos sobre ello más adelante. Eh, y estoy hablando FM sobre AM, se escucha mejor FM. Pero también habrán percibido que hay localidades rurales, digamos, muy lejanas a la urbanidad, a las ciudades, en las que tenemos AM, radios AM, pero no FM, ¿cierto? Son dos peculiaridades que podemos nosotros, que conocemos nosotros en base a nuestra experiencia, ¿no? Lo dejo por ahí al momento y luego comento algo al respecto. Entonces, comenzando con frecuencia modulada, en este caso, la señal moduladora, o sea, la que contiene nuestra información, se utiliza para controlar la frecuencia de una portadora senoidal. Entonces, vamos a continuar con portadoras senoidales, ¿no? Nos hemos enfocado en portadoras senoidales, también exponenciales. Pero vamos a hablar sobre seguir hablando sobre portadora senoidal. Entonces, los sistemas de modulación de este tipo, de hecho, ofrecen muchas ventajas sobre los sistemas AM. ¿Okay? Ok, entonces, en primer lugar, recordemos esta figura, se recuerdan, esta figura la usamos para la parte de modulación asíncrona, ¿cierto? Pero esto aplica para la modulación AM en general. Eh, y es que teníamos una señal ya modulada, Y, ¿cierto? Solo que aquí lo habíamos percibido para una señal moduladora positiva, ¿se acuerdan? Entonces, esta envolvente eh, representa precisamente la señal modulada. ¿Okay? Entonces, aquí esto
era la señal original, mejor dicho, esta era la señal original y es la que queríamos recuperar, ¿se acuerdan? La que queríamos recuperar. Y bueno, pues en aquel momento platicábamos sobre un circuito que nos ayudara para tal fin, ¿no? Ok, repito aquí la señal en así como que discontinua, ¿no? Dash eh, representa el envolvente de la señal modulada y esta era aproximadamente de la misma forma que nuestra señal moduladora. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Muy bien. Entonces, pero ¿qué con ello? ¿Qué con ello? Bueno, aquí lo que podemos decir es que la amplitud pico del envolvente, no sé, pueden fijarse en este pico o acá, lo que sea. Eh, la amplitud pico del envolvente de la portadora depende directamente de la señal moduladora. ¿Se acuerdan? Lo que estábamos hablando. La cual puede variar de manera significativa. Entonces, con la modulación de frecuencia, la envolvente de la portadora es constante. Esto es una cuestión cualitativa introductoria y luego lo veremos ya de forma más cuantitativa. Pero, ¿por qué se menciona eh, esa variación? ¿No? Pues porque con modulación FM, repito, la envolvente es constante y como consecuencia, un transmisor FM puede operar siempre a una potencia constante, una potencia pico, ¿verdad? Por ejemplo. ¿De acuerdo? Además, en los sistemas FM, las variaciones de amplitud introducidas en un canal de transmisión que se deben a perturbaciones aditivas o sumativas o a desvanecimiento pueden eliminarse en el receptor. Ok, entonces en la recepción, aparte del detalle de la transmisión que hemos mencionado, de que el envolvente se conserva constante en la modulación FM, en la recepción también es fácil, digamos, eliminar las perturbaciones, ¿no? Por esta razón, en la transmisión pública, el broadcasting, ¿verdad? Público, y en otra variedad de contextos, la recepción FM es por lo general mejor, ¿no? General mejor que la recepción de AM. Además, el otro detalle es que la modulación en frecuencia requiere generalmente mayor ancho de banda que la modulación de amplitud. Entonces, también ese mayor ancho de banda, podemos empezar a percibirlo, eh, se traduce en que escuchamos mejor. ¿Okay? Pueden ustedes hacer el experimento de poner una radio FM y una AM, escucharán mejor por ese mayor ancho de banda que requiere la modulación de frecuencia. Ahora, en cuanto a las ventajas, al menos para nuestro estudio, ¿no? Es que la modulación de frecuencia, perdón, en cuanto a las desventajas, que la modulación de frecuencia son sistemas altamente no lineales y en consecuencia su análisis no es tan sencillo como los sistemas AM que hemos examinado, ¿no? Pero aún con ello, con lo que hemos estudiado, vamos a poder entender un poco sobre sistemas FM. ¿Okay? Y es que, saben, la modulación de frecuencia es un tipo de modulación que se conoce como modulación angular. Entonces, no solo existe la modulación de frecuencia como un tipo de modulación angular, sino que también existe otro conocido como modulación de fase y veremos la equivalencia a continuación. Ok, entonces, vamos a ver, comencemos con la modulación de fase. Si consideremos una señal portadora senoidal, ¿no? Una carrier, que tiene esta forma, A coseno de omega sub ct más una fase. Esta es la fase y esta es la frecuencia. Pues como lo hemos venido analizando, ¿cierto? Y pues supongamos esta variación, esta función que está aquí, que es una función lineal en el tiempo, en el argumento del coseno, en la fase del coseno. Llamémosle eso teta de t, ¿no? O sea, teta de t sería omega sub ct más teta sub c, ¿no? Entonces, donde omega sub c es la frecuencia de la portadora y teta sub c es la fase
la fase de la portadora. ¿Ok? Entonces, en general, la modulación angular corresponde a usar la señal moduladora para cambiar o variar el ángulo teta. ¿Ok? Esto que está acá, esta fase del coseno, digamos. Repito, la modulación angular en general, vamos a hablar de dos, de fase y de frecuencia, corresponde a usar la señal moduladora para cambiar o variar el ángulo teta. ¿Okay? El ángulo teta, o sea, la fase de este coseno. Entonces, una de las formas, veámosla a continuación, lo voy a poner aquí como aparte. Una forma que se usa a veces es, usemos la señal x de t para variar la fase teta sub c. Entonces, repito, si lo que queremos es variar teta, ¿no? Entonces, supongamos ahorita que esa variación de teta se da en la fase de la portadora, aquí, teta sub c. ¿Okay? Esta fase, pues, es constante, por supuesto. Mientras que esta, la fase del coseno, es una función del tiempo, ¿no? Este es el ángulo de fase del coseno y todo esto es la fase del coseno. Entonces, si la modulación angular consiste en variar teta, una forma de lograrlo es precisamente utilizar una señal X, nuestra señal moduladora, para variar la fase teta sub c, de manera que la señal modulada adopte la siguiente forma. Si se fijan, la forma pareciera igual a la portadora, ¿no? Pero hay una diferencia aquí, que es este ángulo de fase ya no es constante, ¿cierto? Sino que depende del tiempo. ¿Están de acuerdo? ¿Okay? Así que ese teta sub c, vamos a elegir una variación temporal de tiempo de la siguiente forma, ¿no? Teta sub 0, un ángulo pues constante, más, llamémosla esta otra constante, K sub P. Esto por el tipo de emulación de phase, ¿verdad? Por X, ¿no? Y aquí está nuestra señal moduladora. Ahora, veamos pues qué esto tendríamos si sustituimos esto acá, ¿verdad? Si sustituimos esta función acá, entonces lo que tendríamos es y de t igual a por el coseno omega sub ct más, fíjense, aquí esto ya no es un ángulo, ¿se acuerdan? Como en nuestra señal, nuestra portadora, que teníamos nada más un ángulo aquí, un ángulo de fase constante, ¿no? Sino que esto pues es una función del tiempo, ¿cierto? Esta teta sub c ya de la señal modulada, ¿no? Bueno, pues, ¿qué con esto? Noten cómo ahora si yo varío X, voy a estar variando esa fase teta sub t, que es en el fondo lo que queríamos lograr, ¿cierto? Variar el ángulo teta sub t, ¿ok? Teta de t, mejor dicho. Entonces, veamos acá. Aquí tengo mi señal modulada. O sea, no importa los medios que usamos para lograrlo. Al momento lo que interesa es lo siguiente. Supongamos que x de t es constante, ¿no? Claro, siendo K sub P y teta sub 0 constantes también. Entonces, la fase de Y de T será constante y proporcional a la amplitud X de T. ¿Okay? Ok, de nuevo. No sé si lo hago aquí. Creo que no. Pero veamos acá. Enfoquémonos en esta fase. Esto va a ser... si se fijan, si x de t es constante, voy a tratar de hacerlo aquí abajo. Si x de t es constante, pónganle que sea x mayúscula, ¿no? La constante. Así. ¿No? Entonces, la señal modulada va a ser a coseno omega sub ct más esto. Entonces, el ángulo de fase, ¿verdad? Lo que me refería aquí con la fase de y de t, este ángulo de fase, en naranja, será constante.
y proporcional a la amplitud de x de t. Entonces, digamos que logramos lo que queríamos aún siendo x, la señal moduladora, constante. Porque si yo varío esa constante x, eso me va a variar entonces esta constante de fase. Y de hecho todo el argumento, ¿cierto? Y de nuevo, si x de t es constante, llámense x mayúscula, la fase de y de t en naranja será constante y proporcional a la amplitud de la señal moduladora. Entonces, esta modulación angular particular, ¿no? Para la cual estamos pues cambiando la fase θ de t, definida aquí arriba, ¿cierto? Entonces, se le conoce como modulación de fase, en efecto, modulación de fase. ¿Okay? Otra forma de modulación angular siempre, entrando ya con el segundo tipo, es la modulación de frecuencia. Y la verdad que es algo similar. Lo único es que, noten, y de t, pues tenía esta forma, ¿no? En el caso de modulación de fase, y de t igual a coseno de θ de t. ¿Ok? Donde θ de t, pues tenía una forma particular. Ahora, en este segundo caso, vamos a variar la derivada del ángulo. O sea, supongan que la señal modulada tiene esta forma. Entonces, la derivada del ángulo va a ser omega sub c más k sub f. Introducimos una nueva constante, k sub f, por x de t. O sea, es la misma cosa que acá, que habíamos hecho con la modulación de fase, ¿cierto? Aquí, si se fijan, a coseno de θ de t, ¿verdad? Y después definimos θ sub c acá como θ sub 0 más k sub p por x de t, ¿no? Y ahora lo que estamos haciendo es variando θ de t, ¿ok? Θ de t. O sea, en el tiempo vamos a tomar su derivada y a definirla como omega sub c más k sub f por x de t, ¿no? Y ya les cuento un poco más, pero miremos lo siguiente. Si x de t constante es constante de acuerdo a esta definición, o sea, ven la diferencia en lo que hicimos arriba. Lo que hicimos arriba es definir θ de t igual a θ sub 0 más k sub p por phase por x, ¿verdad? Ahora estamos definiendo ya no θ de t, sino la derivada de θ de t. Ya no sería θ sub 0, ¿verdad? Sino que como es la derivada de un ángulo, ¿verdad? Derivada, un ángulo, entonces es una frecuencia angular, omega sub c, llámenle, más, en lugar de k sub p, proponemos k sub f por modulación de frecuencia por x de t, ¿no? Entonces, en un tipo se define así, ¿no? Esa fase de y. Y en este caso, ¿verdad? Definimos la derivada de θ como una cuestión similar, ¿okay? Pero lo importante de reconocer aquí es que si x de t, de nuevo, que es la señal moduladora, es constante, ¿no? Tal como lo hicimos para percibir la anterior modulación, y de t es senoidal, con una frecuencia que está desplazada de la frecuencia portadora, por una cantidad que es proporcional a x de t. Entonces yo propongo que lo miremos matemáticamente. Ok, tengo aquí la derivada de θ igual a omega sub c más k sub f. ¿Qué es esto que está acá, no? Esto lo copié directamente del libro. Entonces, si ahora obtenemos θ, ¿ok? Voy entonces
a integrar y voy a obtener omega sub c por t, ¿cierto? Porque esto es constante. Y acá también es constante esto, ¿cierto? Porque x supusimos constante, k sub f por x por t. ¿Okay? Y ahora sí podemos ver mejor esto. Y de t es senoidal. Recuerden que esto es teta, el argumento de y. Entonces, y de t va a ser senoidal. Y yo creo que aquí lo sustituyo, parece. Aquí está. Es senoidal, un coseno. Y aquí, en vez de teta, entonces sería omega sub c más k sub fx por t. Entonces, es senoidal con una frecuencia que está desplazada de la frecuencia portadora omega sub c. Aquí está. Entonces, esto lo pueden ver así como una frecuencia a coseno de omega de t. Pero noten que esa frecuencia está desplazada de la frecuencia de la portadora, ¿cierto? Y ahí lo importante. Repito, la señal modulada está desplazada, ¿cierto? Una cantidad k sub f por x, donde x es la señal moduladora, de la frecuencia de la portadora. ¿De acuerdo? Entonces, ahí se entiende, ¿no? El concepto de modulación de frecuencia, Entonces, la modulación angular, ¿verdad? Está compuesta o hemos clasificado la modulación angular en dos, ¿no? La modulación de fase y la modulación de frecuencia. Aquí hay un error. La modulación de angular, entonces tenemos modulación de fase y modulación de frecuencia. La modulación de fase, recuerden, está definida por esta ecuación y esta, ¿no? La señal modulada, entonces es esta, donde teta sub c es igual a esto. Y en el caso de la modulación de frecuencia, entonces esta sería la señal modulada, ¿ok? O bien, esto y esto, que es lo mismo, ¿verdad? Esto y esto lleva a esto, entonces es lo mismo. La modulación de frecuencia queda definida por esas dos ecuaciones, esta y esta. Voy a poner las dos ecuaciones siguientes para que lo miren. De acuerdo, entonces si sustituyo aquí teta de t, ¿cómo obtengo teta de t? Tengo que integrar esto. Y si lo sustituyo acá, obtengo lo de arriba. Lo que tenemos es una función, una señal modulada, de una frecuencia que está desplazada de la frecuencia de la portadora. ¿Okay? Ok, ya entendí lo que quise poner aquí arriba. Por esta razón, la modulación angular que queda definida por las dos ecuaciones siguientes se conoce comúnmente, voy a poner aquí, como modulación de frecuencia. ¿Ok? Eso es lo que quise poner. Por esta razón, la modulación angular que queda definida por las dos ecuaciones siguientes, anteriormente descritas, se conoce como modulación de frecuencia. Ahora, viene algo importante, interesante también, en relación a estas dos modulaciones, ¿verdad? Que las dos son modulaciones angulares, pero tienen una relación intrínseca. La modulación de fase y la modulación de frecuencia son solo formas diferentes de la modulación angular, ¿ok? Entonces, consideremos la modulación de fase, fíjense. Entonces, la modulación de fase, recuerden, queda definida por esta expresión y esta, ¿cierto? O sea, es una portadora cosenoidal aparentemente, pero recuerden que dependerá de la forma de teta sub c de t. ¿Okay? Teta sub c de t. Y aquí, si nosotros la definimos como teta sub 0 más k sub p por x, donde x es una constante, pues volvemos al caso que habíamos citado. Pero, en general, esto es general, supongamos que tomamos la derivada de esto de acá. La derivada de teta sería de esto, ¿verdad? Perdón. Esto es teta de t. Todo este argumento, ¿recuerdan? Entonces, la derivada de eso sería
omega sub c, porque la derivada de omega sub c por t es omega sub c, más la derivada de teta sub c. ¿Ok? Y la derivada de teta sub c, según definido teta sub c arriba, sería la derivada de teta sub 0, que es 0, más la derivada de k sub p por x de t, que no la conocemos, ni vamos a suponer constante, sino que es una función del tiempo. Entonces quedaría k sub p por la derivada de x de t, en el entendido que k sub p es constante, ¿verdad? El punto aquí es que noten, pues, que la derivada de teta sub t, que es esta fase, ¿verdad? La fase de este coseno sería omega sub c más k sub p por la derivada de x de t, ¿no? Ok, y si comparamos, y recuerden que igual procedimos con la modulación de frecuencia, ¿no? Supusimos una misma forma para la señal modulada a coseno de teta sub t. Ahora, a lo que quiero llegar es a que aquí tomamos la modulación de fase. Esto es teta de t, entonces la señal modulada es a coseno de teta de t, o sea, lo mismo que supusimos en el caso de modulación de frecuencia. Tomamos la derivada de teta de t y obtenemos esto, ¿cierto? Para la modulación de fase. Pero si ahora comparamos con la modulación de frecuencia según definimos, ¿cierto? Entonces, noten, ¿se acuerdan? Habíamos definido esto, la derivada de teta de t igual a omega sub c más k sub f por x de t. Y lo habíamos presentado como una forma, ¿verdad? De variar, en efecto, la señal modulada. La fase, sobre todo, ¿verdad? Entonces, aquí lo que quiero que comparemos es esta expresión que surge de tomar la definición de la modulación de fase con esta que propusimos para definir la modulación de frecuencia. Ok, entonces noten que es una cuestión, son iguales, ¿no? Son iguales en cuanto a que este primer término es omega sub c y este segundo sí cambia. Esta constante la propusimos para la modulación de fase y esta constante k sub f para la modulación de frecuencia. Pero lo importante, al margen de esas constantes, es ver que aquí hay una derivada y aquí está la función. Lo que podemos concluir de ello es que se observa que la modulación de fase, que es esta que está arriba, con x de t, es idéntica a la modulación de frecuencia. Ojo, escuchen lo siguiente. Supongamos que ambas portadoras son en efecto idénticas y que tienen una frecuencia omega sub c, ¿no? Y que la portadora es senoidal, ¿verdad? O sea, portadora senoidal con frecuencia omega sub c. Entonces, si modulamos mediante modulación de fase con x de t como función moduladora, señal moduladora, entonces vamos a obtener algo idéntico a la modulación de frecuencia, ¿cierto? Si tomo la derivada de x de t, aquí, fíjense, si yo tuviera, esto es lo importante, si yo tuviera entonces mi señal moduladora, ya no x de t, sino la derivada de x de t como señal moduladora, voy a obtener exactamente lo mismo que obtengo para modulación de fase con x de t como señal moduladora, ¿de acuerdo? Y lo mismo se puede decir al inverso, matemáticamente hablando, que la modulación de frecuencia con x de t, así como lo tengo acá, es idéntica a la modulación de fase con la integral de x de t. O sea, si yo modulo con una señal x de t en frecuencia, voy a obtener lo mismo que la modulación de fase teniendo como señal moduladora ya no x de t, sino que la integral. ¿De acuerdo? La integral. Y está claro, ¿verdad? Porque si integramos esto, voy a obtener aquí x de t, la integral de una derivada, ¿no? Sería x de t. Entonces, si les pareció un poquito, pues, difuso el asunto, veamos lo siguiente, con una señal concreta, ¿no? Voy a pasar esto para acá. Entonces, supongamos, pues, que tengo una señal moduladora, fíjense, x de t. No sé, pueden pensarlo también como es la señal que tiene nuestra información, pero es claramente una rampa, ¿verdad? Este escalón existe
recuerdan, solo para valores em, positivos. Y t, pues esto sí es una línea recta, o sea, veamos acá, sería una línea recta para todo t, existe para todo t, pero este escalón la corta, ¿no? Solo para valores positivos. Entonces tenemos esta función rampa que se extiende entonces de 0 a infinito, para t igual a 0 a infinito. Entonces, ¿qué es lo importante reconocer acá? Fíjense, la señal A, o mejor dicho, la gráfica A muestra modulación de fase y la gráfica B muestra modulación de frecuencia. ¿Okay? Pero ambas, noten bien, ambas, y por los momentos créanlo, solo presento las gráficas, pero es formalmente demostrable con matemática, con matemática, con cuantitativamente. Entonces, si yo tengo, repito, esta es modulación de fase, esta es modulación de frecuencia. Si yo tengo señal moduladora, una rampa como esta, y mi modulador es un modulador de fase, obtengo esta señal modulada. Vean la forma nada más, ¿no? Mientras que a la derecha tengo la misma señal moduladora, tengo la señal modulada y EDT, entonces obtengo esto. Claramente, una es modulación de fase y otra es modulación de frecuencia. Entonces, la señal modulada es diferente. Pero hemos dicho que si yo si yo a esta modulación ya no le pongo una señal moduladora que sea una rampa, sino una derivada de la rampa, ¿cierto? Entonces tengo que obtener esto que está acá, según nuestro último argumento. O sea, si ustedes tienen la derivada de x, que sería la derivada de t por u de t, claramente la derivada de la rampa, recuerdan, es el escalón. O sea, solo tomen pues la pendiente de esto, es una constante, ¿cierto? La pendiente. Entonces lo que van a obtener es el escalón, este que está acá. X de t, entonces sería u de t, que es la derivada de la función presentada originalmente. Entonces, con ello, la función modulada será esto que está acá, que si se fijan, la forma de eso es idéntica a esto que está acá, ¿cierto? En otras palabras, lo que obtengo como señal modulada ante una entrada o una señal moduladora que no es x de t, sino que es su derivada, entonces obtengo lo mismo en la señal modulada que para un modulador de fase, ¿no? Modulación de fase que tiene entrada x de t. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, si yo quiero una modulación de este tipo, yo puedo hacer dos cosas, utilizar una señal moduladora x de t como esta, o, esto es para modulación de fase, o utilizar modulación de frecuencia con una señal moduladora que no sea esta misma, sino que su derivada, y obtengo pues exactamente lo mismo, ¿no? Esto es para que vean que es una cuestión equivalente, ¿no? Y en general a eso le llamamos modulación angular, ¿no? Entonces, con estas ideas en mente, vamos a continuar el día de mañana ahondando un poquito más en modulación de frecuencia, ¿de acuerdo? Así que espero que puedan ver el video, que tengan una buena tarde. Saludos.